Son muchas, muchísimas las preguntas que se han planteado y suscitado a raíz del último vídeo en el que hablábamos sobre las fechas de la invasión extraterrestre, o colonización, mejor dicho. Hemos recogido las 10 principales preguntas y hemos decidido dar respuesta a ellas en este vídeo. Esté atento porque el vídeo es muy importante para entender lo que quizás pueda suceder de aquí a unos pocos años. Por favor, vamos a ello. Antes de comenzar este vídeo es de obligado cumplimiento que haga un descargo de responsabilidad. Y cuando digo esto me refiero a que usted no tiene, por favor, por qué creerse lo que aquí le decimos. Cójalo como un cuento de ciencia ficción, si no, nunca lo podríamos subir a YouTube. Piense que todo esto es ciencia ficción y ya está. Si usted se lo quiere creer, me parece fantástico. Nosotros le damos el beneficio de la duda. Si usted lo quiere tener en stand-by, nos parece genial. Y si usted quiere pensar que esto es un cuento, como por ejemplo de Arthur C. Clarke, pues nos parece maravilloso. Nadie le está pidiendo que se lo crea. No hacemos afirmaciones de hechos que, por supuesto, no podemos comprobar, ya que estamos hablando de un futuro hipotético que todavía no ha llegado. Y nunca los señores de humo nos entregaron información o datos lo suficientemente potentes como para poder decir sí, ellos existen. Pero después de dicho todo esto, vamos al vídeo y vamos a centrarnos en esas preguntas que sé que por muchos de vosotros están pasando o está pasando por su cabeza. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, vamos a responder a las 10 principales preguntas. Créame, es un vídeo muy interesante. Para hacerlo más comprensible y didáctico, hemos pedido a MK, a Mari Carmen, que tiene 2 canales de YouTube, uno MK Trucops PC y el otro es Lilu Lai, donde hace ASMR. Pues esta colaboradora y miembro de Mundo Desconocido nos ha querido ayudar a efectuar las preguntas y a raíz de ellas las vamos a responder. Lo mejor es que empecemos. Vamos a ello, vamos allá. Hola, soy MK, soy miembro y colaboradora de Mundo Desconocido y vamos a plantear unas preguntas muy importantes a JL a raíz del último vídeo que hizo. Así que vamos allá. Según los sumitas, el anuncio oficial de naves inteligentes de otros mundos se producirá en 2026. ¿Cómo será dicho anuncio? La pregunta de cómo sucederá el contacto, fijaos, los señores de humo nos la entregaron hace ya ni más ni menos que 7 años, mucho antes de que empezase a producirse este disclosure que estamos viendo en estos 2 años anteriores. Os lo voy a enseñar. Vamos a ello. Bien, en la parte superior podéis ver un tuit que ha metido OAI recientemente. Y aquí en la parte inferior veis un tuit que está fechado con la fecha del 2 de febrero del año 2016. En él nos dijeron que la hoja de ruta a seguir para este disclosure o anuncio oficial de la llegada de los seres extraterrestres, así como su existencia, la existencia más bien dicho, de seres extraterrestres inteligentes que visitan nuestro mundo, nos dijeron en el año 2016 que sucederá de esta forma. Primero las principales agencias de inteligencia y después los ministerios de defensa, la presidencia y los estados mayores. Posteriormente los estados menores y los estados territoriales, así como la prensa, para finalmente acabar siendo entregada toda la información al público. Esta es la hoja de ruta que nos entregaron en el año 2016. Como veis arriba, el tuit lo han colocado hace no muchas horas y nos muestran exactamente el mismo de abajo, pero con las 2 premisas ya sucedidas. La primera de ellas, que los principales servicios de inteligencia y agencias lo saben, y la segunda, que los ministerios de defensa y las presidencias de los principales estados mayores también. Vemos que hay un reloj situado entre los estados y territorios oficiales, así como la prensa.
porque ese proceso está en marcha. De hecho, ya estáis viendo en la prensa como incluso se han visto titulares de la NASA confirma la existencia de los ovnis. Finalmente sucederá con la gente. La gente recibirá esa información. Pero fijaos, ya desde el año 2016 nos estaban anunciando de lo que está sucediendo hoy en día. Si el contacto oficial se produce aproximadamente en 2036, ¿cómo sucederá? Desconocemos cómo será el contacto oficial. Quizás se efectúe en algún tipo de sitio neutral, tal vez la ISS, la Estación Espacial Internacional, tal vez en la ONU, quizás como siempre se ha pensado, o tal vez en la Antártida, también un sitio bastante neutral. No sabemos, no tenemos datos del lugar o la forma en la que ese contacto oficial se va a producir. Con lo que ya sabemos, ¿se producirá un crash mundial de la economía hasta la fecha del contacto? En principio no tenemos datos sobre que el crash mundial no se produzca. Según los señores de humo, sí se va a producir, pero va a ser lento e inexorable. Curiosamente fueron una de las palabras del director de BlackRock quien anunció que todo esto se cocería a fuego lento hace unos meses. ¡Qué casualidad! En resumidas cuentas, no sabemos exactamente cuándo o cómo, pero sí sabemos que se producirá, muy lentamente. ¿Habrá una reducción de la población mundial? Este es un punto muy importante. Según el like dado en una conferencia que dio Phil Schneider hace ya muchísimos años, hablaba de que existía o que debería existir una reducción poblacional planetaria entre los 5/6 y 7/8 de la población mundial. Quiero decir, solamente quedará 1/6 de la población mundial o 1/8 de esta población mundial. Así que se pueden ustedes imaginar, si cogen las cifras, cuántos quedarían al final. Y esto para el año 2029, según Schneider. Y los humitas avalaron esta información. ¿Cómo sucederá esa reducción poblacional? La forma en la que esta reducción poblacional se produciría la desconocemos. No tenemos datos al respecto. Lo único que podríamos hacer es especular y quizás esa especulación no nos llevaría a ningún sitio. Esperemos que los señores de humo nos entreguen paulatinamente más información al respecto, ya que es un dato de suma importancia. ¿Y por qué sucederá esta reducción poblacional? Para poder presentarse como salvadores del mundo, evidentemente el mundo debe estar en un caos total. No pueden llegar los señores de otros mundos altamente evolucionados a un mundo en el cual la bonanza funciona y pretender, pues ser recibidos con los brazos abiertos y por favor gobiérnenos ustedes, porque ustedes han podido vivir y perdurar miles de años debido a su estructura política. Entonces, supongo que los extraterrestres necesitarían un caos total para poder presentarse como salvadores a la población mundial. De tal modo que esta población, aquellos que estuviesen, al ver el desastre en el que se encuentra, pedirían ayuda a esos seres del espacio a cualquier precio. ¿Qué trato tendrán los extraterrestres con los humanos dominados? Es posible que en unos primeros estadios reine la amabilidad. Sean seres amables, que estén aquí anunciándonos su llegada, cómo funcionan sus mundos, nos entreguen cuestiones espirituales que nosotros ni siquiera comprendíamos. Evidentemente, la amabilidad sería una de las primeras etapas. Poco a poco y a medida que entregamos el control de nuestro planeta, progresivamente empezaría a haber una serie de normas sociales y conductas que serían cada vez más y más férreas, semejante a la esclavitud. Quizás para cuando esto ocurra ni siquiera el que le está hablando exista. Pasen 20, 30, 100 años, no lo sabemos cuándo sucederá. Desde luego, sospechamos que va a ser así. ¿Cuánto tiempo? Quizás 10, quizás 20, quizás 100 años, no lo sabemos. Pero desde luego sospechamos que ese va a ser el procedimiento. Según el gráfico, en 2046 habrá en la Tierra 1 millón de extraterrestres asentados. ¿De dónde sale esta cifra?
Bien, esa cifra sale de los acuerdos establecidos en los años 50, concretamente en 1956. En dichos acuerdos parece que está establecida una cláusula que indica que por cada 1.000 habitantes de la Tierra podía asentarse un extraterrestre con 1 milla cuadrada de territorio cedido por los habitantes de la Tierra. Por consiguiente, se indica que para entonces la Tierra tendría 1.000 millones de habitantes, que curiosamente esa cifra corresponde a la que el propio Phil Schneider entrega con aquella reducción que indicó de 5/6 y 7/8 para 2029. La cifra de habitantes de la Tierra sería por entonces de 1.000 millones de habitantes, por consiguiente podría habitar nuestro planeta o entrar en él 1 millón de extraterrestres. De ahí esa cifra que podemos ver en el año indicado. El gráfico muestra que en 2086 habrá 2 millones de extraterrestres asentados. ¿A qué es debido? Es posible que en los 40 años que van a pasar entre el año 2046 y 2086, la población de humanos de la Tierra se multiplique por 2. Por consiguiente, esos 2.000 millones de habitantes terrícolas permitan, gracias a los acuerdos, tener unos asentamientos de 2 millones de millas cuadradas, así como una cantidad de extraterrestres asentados en nuestro planeta de 2 millones de extraterrestres, según ese acuerdo que se firmó en 1966 o 56, quiero recordar. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? La labor que tenemos que hacer, en primer lugar, es, por supuesto, no entrar en ningún tipo de modo de histeria, sino llevar todo esto de manera tranquila, con la mente fría. Concienciar a todas aquellas personas posibles de que esta idea puede ser cierta. Ojo, que desde el minuto número 1 estamos diciendo que esto no se lo tiene usted por qué creer. No tiene usted por qué pensar que esto va a ocurrir. Lo hemos dicho muchas veces, cójalo como un cuentecillo de ciencia ficción. Cójalo como quiera, pero no tiene por qué creérselo y nadie le está pidiendo que se lo crea. Lo hemos dicho 1000 veces, no crea a nadie, incluso a nosotros, no tiene por qué hacerlo. Aquellos que se prepararon para aquel posible crash, yo les diría sencillamente que no bajasen la guardia. A fin de cuentas, si compraron oro en su momento, el oro ha subido, con lo cual ha sido una buena inversión, ya que los bancos poco hubieran podido dar. O si adquirieron criptomonedas, posiblemente obtuvieron una plusvalía, o si adquirieron una serie de cuestiones, es posible que aquello que cogieron en aquel momento ahora tenga más valor. De esa guisa, deciros que no bajéis la guardia. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses y años y esperar tener las suficientes pistas como para poder maniobrar de manera correcta si es verdad que todo esto es cierto. Y nada más, desearos, bueno, pues como siempre decimos, en Mundo Desconocido, un feliz día, una feliz tarde, una noche, depende de donde te encuentres. Y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.